Se inicia la grabación y vamos a dar inicio entonces a nuestra clase, ¿sí? En primer lugar, entonces quiero para dejar aquí en la clase, pues ya, efectivamente ya se encuentra la plataforma virtual habilitada para nuestra materia de Derecho Probatorio. En esta plataforma, entonces, vamos a encontrar los enlaces para la clase del día lunes de 7 de la mañana a 9 de la mañana y para el día viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Son los mismos enlaces cada semana, pero entre ellos son enlaces diferentes, entonces también para tenerlo en cuenta. Por otro lado, se encuentra la grabación de la clase del lunes, donde se explica todo pues, el eje temático y todo lo relacionado con los temas que vamos a ver en la materia. Y adicional a ello, los documentos propios de microdiseño y de guía de trabajo independiente. Y posteriormente, entonces, vendrán los temas que vamos a ir abarcando. Hasta este momento, pues vamos a tener los conceptos preliminares y los temas que vamos a ver en esta unidad temática. ¿Listo? Asimismo van a estar más abajito pues las herramientas y los materiales que van a servir de apoyo para la materia. Asimismo pues los otros temas, pero pues eso se van a ir activando conforme vayamos avanzando en el semestre. ¿Listo? Por el día de hoy, entonces vamos a ver lo relacionado con los conceptos preliminares. Vamos a iniciar con nuestra materia como tal. Perdón, y la pregunta, profe, ya se habló de microdiseño, de eso ya se habló en la primera clase. Bueno, Sí, eso, ya fechas eso de está, parciales, todo eso. sí, ya está en la grabación que te mostraba de la plataforma virtual de la clase del lunes 2 de agosto. ¿Listo? Por el momento, entonces, de ahí la preocupación insistente es el tema de los parciales. Van a ser 2 parciales al semestre, uno en la semana séptima o tal vez en la semana sexta, depende de cuánto avancemos de tema, y la otra va a ser entonces en la semana ya 15 o 14, ya finalizando el semestre. Son solo 2 parciales, valen el 40% de la materia, el otro 30% va a ser Getty. Getty consiste en audiencias simuladas con cada uno de los medios probatorios, audiencias que pues voy a orientar yo en el ejercicio pues como juez, es simulado, y ustedes pues lo que se va a realizar en esa audiencia va a ser la práctica de la prueba, depende del medio probatorio que le corresponda a cada grupo. Y pues también vamos entonces a esperar un poquito a ver cuántos estudiantes finalmente están matriculados en la materia para poder ejercer entonces cuadrar de a cuántos grupos y qué medio probatorio le correspondió a cada uno. Ahí iría un 70%, profe, y el otro 30%. Actividades de clase. Netamente exposiciones, talleres, ahí sí todo lo que no sea parcial o Getty entraría en el 30%. Y en esta oportunidad no vamos a dividir en 50, sino solamente el 100%. Es como la única diferencia. Ahí sí aprovechando también que tú ya habías visto clase conmigo, ¿listo? Entonces, ahora sí entrando en tema, acá. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ¿listo? El día de hoy es como encauzarnos en esto de las pruebas y en esto del material probatorio dentro de un proceso. Pues vamos acá a hablar ya netamente de litigio y por qué es que son las pruebas importantes para ello. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a partir de un litigio, de un conflicto para poder hablar de derecho probatorio. ¿Por qué es importante que haya un conflicto o que haya un litigio? Porque va a estar compuesto por 2 partes, ¿sí? 2 partes en controversia, 2 partes en disputa, y cada una de las partes va a tener una versión, por así decirlo, ¿sí? ¿Por qué es importante esto del derecho probatorio? Porque va a servir de base para la reconstrucción de unos hechos relevantes frente a una disputa, una controversia o un litigio como tal. ¿Sí?
Y aquí el derecho probatorio, entonces, va a consistir en esos medios probatorios que se utilizan para dar Disculpe, profe, qué pena interrumpirla, en serio, qué pena. ¿Esto va al campus? O sea, esas diapositivas. Sí, están Ah, en bueno, la entonces no me plataforma preocupo virtual. por copiar. Listo, bien. Sí, Es que me sí, está preocupando esas. por copiar. Entonces, todo el material que nosotros vayamos a hacer, inclusive la clase va a estar también dispuesta en la plataforma virtual. ¿Listo? Para que la puedan también analizar con calma, devolverse, adelantar y todo. Entonces, aquí entonces como vamos a partir de dos posturas, ¿sí? De yo digo una cosa y usted dice otra y a ver cuál de los dos tenemos la razón. Para eso va a servir los medios probatorios, para dar cierto convencimiento al juez a ver de cuál tiene la razón. Y es que de eso parte un litigio, ¿sí? De una parte ganadora y de una parte vencida. Entonces va a ser realmente importante basarnos en estos medios para convencer al juez de lo que yo digo o mi otra parte o mi contraparte está también alegando. ¿Listo? Pero lo principal es que nosotros vamos a diferenciar qué es lo que vamos a entrar a probar, ¿sí? Y hay teorías en las cuales parten de la diferencia entre hecho y enunciado. O sea, nosotros debemos partir en cuál es la diferencia o qué es lo que vamos a entrar a probar. Entonces, hay doctrinantes o hay estudiosos en el derecho que dicen que lo que prueban, ahí sí valgan de la redundancia, lo que prueban las pruebas, ¿sí? O lo que van a enfocar las pruebas son en unos hechos. Ahí sí hay como otra teoría que dice, no, los hechos no se pueden probar. Lo que se entran a probar son enunciados fácticos. O sea, cómo una persona entra a contar unos hechos, ¿sí? Porque los hechos ya pasaron. O sea, por más que nos cuenten, no van a revivir esos hechos. Los hechos quedaron en el pasado y solamente hay unos hechos. Lo que nosotros vamos a entrar a probar es quién tiene la razón sobre una historia, ¿sí? De allí parte que los medios probatorios se fundamentan es para dar convencimiento y no es imposible buscar una realidad o una verdad absoluta o entrar a reconstruir unos hechos, sino que sirven de base para contar una historia o para probar cierto determinado enunciado fáctico. Entonces, esta es como la primera diferencia, ¿sí? Lo que nosotros entramos al proceso es contar una historia y quién va a tener la razón frente a esa historia contada. Por otro lado, y esto ya empezamos a entrarnos aquí en materia, y es el objeto de la prueba. ¿Cuál es el objeto de la prueba? ¿Para qué sirve probar? ¿Qué vamos a probar? Entonces, frente al objeto, nosotros ya vamos a decir lo que se prueba es cualquier enunciado fáctico, cualquier afirmación frente a unos hechos. Independientemente de qué se trate, podemos nosotros probar cualquier situación, ¿sí? Y lo que nosotros pretendamos probar es sobre lo cual va a recaer nuestra prueba, ¿sí? Por lo tanto, nosotros debemos empezar a determinar qué es lo que queremos probar o de qué queremos convencer al juez para enfocar los medios probatorios, ¿sí? Pero entonces dice que el objeto de la prueba es abstracto, es demasiado general porque la prueba se puede probar cualquier cosa, pero ¿cuál es la cosa que realmente nosotros requerimos probar? Eso ya depende del proceso, ¿sí? Y en lo que se va a enfocar en la parte particular de la prueba es el tema de la prueba, ¿sí? ¿Qué nosotros necesitamos probar de acuerdo al proceso que vayamos a adelantar? Eso ya es tema de la prueba. Si yo estoy delegando, ahí sí, perdónenme que tal vez en todo el semestre les vaya a hablar mucho del proceso laboral, pues teniendo en cuenta mi área mi experiencia pues en el derecho laboral, tal vez también les vaya
hablar de derecho civil y de derecho de familia, requiero que me disculpen por dejar de pronto a un lado el derecho administrativo y el derecho penal, porque pues no tengo experiencia en esos campos. ¿Listo? Entonces, imaginémonos en un proceso laboral, ¿sí? Yo estoy solicitando unas prestaciones sociales. ¿Qué debo probar para que a mi empleador lo condenen a esas prestaciones sociales? Que no hay aportes. No tan. ¿Qué es lo principal que se debe probar en un proceso laboral? El contrato laboral. Sin contrato de trabajo no podemos hablar de prestaciones sociales, no podemos hablar de vacaciones, de aportes de seguridad social. Entonces, lo que busca el tema de la prueba es especificar ese amplio mundo que nosotros podemos probar cualquier cosa, es especificarlo ya de acuerdo al proceso en particular al cual nosotros nos estemos enfrentando. ¿Sí? Y por lo tanto, es importante el tema de la prueba porque permite la aplicación de un derecho sustancial a través de la demostración o el convencimiento sobre determinada situación o determinado hecho para poder aplicar ese derecho sustancial. Es que esa persona no solo tenía derecho al salario, no solo tenía derecho a esa retribución por el servicio prestado, sino también tenía derecho a unas prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque contrario lo decía la persona que lo contrató, que era prestación de servicios, aquí pudimos ver una subordinación propia de la existencia de un contrato de trabajo. ¿Sí? Entonces, lo que nos va a servir el tema es enfocarnos para saber qué es lo realmente importante dentro de un proceso específico y entrar a demostrar eso. Ahí sí, aquello de la economía procesal, ¿sí? Para no desgastar el aparato judicial y también para no desgastarnos nosotros como abogados y como personas que ejercemos los procesos, ¿cierto? Entonces, usted no se desgaste, enfóquese en lo realmente importante de acuerdo al proceso en particular y sobre todo a la norma sustancial que usted quiere que se aplique a determinado caso concreto. Entonces, importancia de la prueba. ¿Por qué es que la prueba es importante para un proceso? Lo vamos a ver desde estas tres perspectivas, ¿sí? Desde la perspectiva procesal, entonces nos está diciendo, es importante la prueba porque va a tener relación directa con el derecho sustancial. Yo quiero que a mí se me aplique una norma específica. Bueno, vamos a demostrar a través de la prueba que hay una situación fáctica que permite la aplicación de esa norma. ¿Y cómo probamos esa situación fáctica? A través del medio probatorio, ¿cierto? A través de la misma prueba. ¿Por qué es importante la prueba en el ámbito procesal? Porque el juez no puede fallar, ¿sí? Sin fundamento. No solamente, yo no sé si ustedes recuerdan, o bueno, si tú recuerdas las sentencias que yo los ponía a leer y que yo les decía, a mí la norma, la simple norma no me dice nada. A mí aplíqueme la norma al hecho o al caso concreto que se está analizando en la sentencia. Eso es el fundamento que acá nos dice. Nos dice, el juez para fallar, el juez para tomar una decisión concreta, necesita fundamentar. Dame la prueba de reconocer el derecho. Exactamente. Entonces, acá lo que nos va a determinar frente a la perspectiva procesal es que un juez no puede fallar sin haberse convencido, ¿sí? Sin que una de las partes lo hubiese convencido de determinada situación que dé lugar a la aplicación de una prueba, ¿cierto? ¿Y eso cómo se logra? A través de las pruebas, ¿sí? El convencimiento. Entonces, sin las pruebas, el derecho no alcanza su finalidad, pues no se podría, o sea, por más que haya derecho sustancial, por más que haya normas, pues cómo las aplicamos a los casos concretos, a través de un proceso judicial en el cual convenzamos al juez de que en ese caso concreto se debe aplicar la norma que está específica.
Perspectiva constitucional. Uy, me fui ahí sí me fui hacia atrás. Desde la perspectiva constitucional, entonces nos dice que uno de los fines esenciales del Estado es la justicia, administrar esa justicia. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un proceso en el cual va a haber un convencimiento y todo lo que hemos venido hablando hasta este momento. Por lo tanto, las pruebas van a permitir o van a procurar el cumplimiento de esos fines que tiene el Estado a través de la Constitución, como lo es la administración de justicia. Además, el material probatorio lo que nos da es esas herramientas para buscar una seguridad jurídica, que un juez nos falle de acuerdo a un caso concreto que se dio, o más bien que se fundamentó a través de unas pruebas y de un convencimiento, ¿sí? Entonces no es que ande diciendo, sí, usted, ahí sí como Chávez, exprópiese, usted, aplíquese tal norma. No, que esa norma que vaya a aplicar tenga realmente un fundamento y frente a un convencimiento de ciertos hechos específicos. Es importante también la prueba frente al debido proceso, ese tan el artículo 29 de la Constitución Política. Exactamente, ese tan mencionado artículo 29 de la Constitución Política, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se le prohíbe al juez traer dentro de un proceso judicial su conocimiento privado. Es decir, si estoy en un proceso de alimentos y mi papá fue evasor de los alimentos, eso era una lucha con él cada vez que iba a reconocer una cuota, entonces yo como juez a todos los padres los hago irresponsables e incumplidos con la cuota, entonces que les caiga todo el peso de la ley. Eso no se puede hacer así, ¿cierto? Entonces, aquí las pruebas son importantes porque nos va a decir, oiga, señor juez, en este caso específico, con estas pruebas, mire que es que este papá sí responde, mire que es que quien paga el colegio es el papá. Usted, por favor, aplique la norma de acuerdo al caso concreto, no de acuerdo a su caso personal, ¿sí? No, por favor, no venga aquí a traer el conocimiento privado o su experiencia personal para fallar un caso concreto, ¿cierto? Entonces, eso también tiene que ver pues con lo que ya habíamos analizado, la perspectiva constitucional, la recta administración de justicia, la seguridad jurídica. Y sobre todo, que el juez vaya a aplicar una norma sustancial, ¿sí? Aplicar un derecho sustancial conforme lo que se probó. Que las partes realmente hayan hecho ese ejercicio de, venga, señor juez, lo convenzo porque es que estamos frente a este caso y no frente al caso de la vecina. Sí, que es que a la vecina entonces le tocó un marido golpeador y la maltrataba, entonces al esposo que le llega al juez, entonces también lo va a tratar de forma similar cuando el maltratado es el marido, un ejemplo, ¿cierto? Puede pasar. Por último, vamos a determinar entonces cuál es la finalidad de la prueba. ¿Para qué es que vamos a la prueba? Entonces, por fortuna, y ya lo vamos a hablar, por fortuna, en Colombia la prueba está enfocada para este fin, para que le dé al juez certeza, y esa certeza es más allá de toda duda, que los hechos ocurrieron de una forma o de otra. ¿Listo? Entonces, ¿sobre quién va a recaer la prueba? ¿Quién va a ser el sujeto de la prueba? El que afirma tiene que probar. No, pero ¿a quién va dirigida la prueba? Al juez. A quien debemos convencer, ¿cierto? Entonces, la prueba, empezamos aquí porque la prueba va a estar dirigida al fallado, va a estar dirigida a la persona que nos juzga en un determinado proceso. Entonces, vamos a partir de estos estados en los cuales se va a encontrar la persona a la que va dirigida la prueba, ¿sí? Entonces, el juez va a empezar con una duda, ¿sí?
¿De quién me está diciendo la verdad? ¿Será el demandante? Quien vino hacia mí solicitando X o Y cosa en el proceso judicial, entonces yo voy a tener duda, ¿sí? Frente a unos hechos, unos primeros hechos, entonces yo ya voy a tener una probabilidad. Le estoy dando como cierta creencia a lo que alguien me puede estar diciendo. Pero en la probabilidad también voy a encontrar la segunda posición. En la contestación de la demanda, o sea, esa demanda fue tan perfecta y yo me convencí, ¿sí? Pero con la contestación de la demanda puede suceder que yo ya digo, uy, pero como esto sucedió, o sea, como bien pudo haber sucedido, que fue en el día, y aquí el demandado me dice que no fue en el día, sino fue en la noche. Ambas cosas son probables, ¿sí? Ambas cosas pueden suceder. Entonces yo ya como que, bueno, hay cierta probabilidad, o sea, ya le empiezo a dar razón hacia un lado, pero también están las dos probabilidades que puedan ser posibles en una realidad. Por lo tanto, debe haber un convencimiento, ¿sí? Ya con el material probatorio, ya nosotros vamos a enfocarnos a descartar la posibilidad o la probabilidad de que lo que nos dijo la contraparte haya sucedido así, ¿sí? Entonces, va a haber un convencimiento, ¿sí? Que el juez ya se nos vaya hacia un lado de la balanza, ¿sí? Que ya se nos incline hacia un lado. Pero el estado en el cual nosotros necesitamos que se encuentre el juez va a ser la certeza, es decir, que no tenga duda alguna sobre los hechos que ocurrieron, ¿sí? Sobre los hechos ocurridos. Entonces, un ejemplo es que resulta que, a ver, pensemos, Mariana me prestó los servicios, ¿sí? Y yo digo, bueno, Mariana prestó los servicios a mi favor y ella, en base de esa prestación del servicio, me demanda como posible empleado. ¿Qué pasa? Le llega la demanda al juez, ¿cierto? Y Mariana dice, yo presté los servicios a favor de Erika Paola Torres en tal lugar, con tal horario, con tales funciones. Llego yo al proceso, o sea, hasta ese momento el juez creía que ella era una trabajadora, prestación del servicio, por ahí está la presunción de laboralidad del artículo 24, la prestación del servicio presume la existencia del contrato de trabajo, bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. En la próxima clase hablaremos de presunciones. Entonces yo digo, listo, hasta ahí todo bien, pero llego yo y le digo, sí, ella prestaba los servicios, pero ella no los prestaba de forma subordinada, yo no le daba órdenes. Ella me prestaba el servicio cada vez que surgiera la necesidad. ¿Qué servicio me prestaba? ¿Qué sé yo? A ver, pensemos un servicio que pueda prestar de forma independiente. Ella me radicaba los papeles en la oficina de registro. ¿Sí? ¿Cada cuánto? Cada vez que surgiera la necesidad. Cada vez que yo tuviera la llamada y le decía, oiga, venga, radíqueme estos papeles, tiene que quedar hoy. ¿A qué horas voy? A la hora que usted quiera, pero hoy tiene que quedar radicado, ¿cierto? Entonces, ella dice, yo le presté los servicios a la abogada Erika, radicando una de mis funciones, dice ella, una de mis funciones es ir a la oficina de registro y radicar los papeles, escrituras, sentencias, bueno, todos los papeles que ella me dieron. Y como su prueba es un testigo de esas señoras y de esas personas que se paran afuera de la oficina de registro vendiendo certificados, entonces ella trae el testimonio. ¿Sí? Con ese testigo, ella lo que quiere probar es que efectivamente prestaba los servicios a mi favor, que cada vez que ella iba, ya una escritura que yo le había dado. Listo, se probó. Pero yo entro al proceso como testimonio a mi socio.
de la oficina. Y le pregunto, bueno, ¿y todos los días ella iba a radicar oficios a la oficina de registro? No, no, no. Por ahí eran 2 veces al mes, 2 veces cada mes. Ah, o sea que ella no tenía horario. No, 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 usted la llamaba y le decía, tal día tiene que quedar radicado, pero pues a cualquier hora, ella lo podía ejercer a cualquier hora. Entonces, si ven, hay 2 hechos, hay 2 circunstancias y 2 formas de cómo fueron narrados los hechos. Lo que yo voy a entrar con el material probatorio es a darle convencimiento al juez entre lo uno y entre lo otro. ¿Sí? ¿En cuál de las 2 historias lo convenció más? Pero hay un problema, ¿sí? Con esta historia que te estoy contando. Resulta que mi socio es mi novio. ¿Y qué le da al juez? Para el juez esa Lo relación. tacha. ¿Una qué? Y no, pues yo pensaría que lo tacha como testigo, porque no. No lo tacha. Ella no es abogada, inició el proceso a nombre propio. ¿Qué puede producirle mi relación sentimental con el testigo al juez? Y lo está induciendo para que diga eso, pero realmente no es veraz. Sí, o sea, es veraz como te lo estoy contando. Pero ¿qué le da al juez? ¿Qué genera en el juez? Recuerden que Una duda porque hay una relación. Exactamente. Y ojo, aquí la prueba o todo el conjunto de las pruebas, lo que van a determinar es certeza, que no haya ninguna duda, ¿sí? Que no haya ninguna duda. Ah, pero entonces yo ya puedo, ¿sí? Utilizar otro material probatorio. Mensajes por WhatsApp, llamadas o grabaciones, un ejemplo. O sea, pues obviamente todo con el debido proceso, con la legalidad de la prueba, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces que la prueba o con lo que yo esté probando le dé pleno convencimiento al destinatario de la prueba, que en este caso es el juez, ¿cierto? Entonces, ojo, si yo dejo solamente la declaración de mi socio, que aparte de ser mi socio es mi novio, pues ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber duda. Así que aquí, en los procesos judiciales, al menos en Colombia, ¿sí? No sé cómo lo manejarán de pronto otros países, si es que es diferente o es muy similar a lo que tenemos aquí en Colombia, pero la finalidad de la prueba es la certeza al juzgador de que las cosas sucedieron y que frente a ese estado de certeza no tenga duda absoluta de cómo ocurrieron los hechos. ¿Sí? Duda absoluta no, ninguna duda debe haber. Entonces, frente a la verdad, ¿sí? Es muy cuestionado esto de la verdad. ¿Por qué? Porque es que hay 3 teorías, ¿sí? Frente a la verdad. La primera es que vamos a probar una verdad absoluta. ¿Será que se puede probar una verdad absoluta? Es decir, que las pruebas van a lograr demostrar qué fue lo que realmente sucedió. ¿Sí? Que la historia que me hayan contado el demandante o el demandado de acuerdo pues a lo cual yo me haya querido ir, sea totalmente verdad. O sea, que allá no haya ninguna mentira oculta. ¿Sí? Esa es la primera tesis, que la prueba nos va a servir para establecer una verdad. La segunda tesis es que la prueba, contrario a la primera, no establece verdades. Lo que entra a hacer la prueba es a convencer o a dar certeza sobre unos enunciados fácticos. ¿Sí? O sea que la real finalidad es la del convencimiento, la de poner a la persona que nos está fallando, que en este caso pues es el juez, ¿sí? En un estado de certeza sobre lo que le contaron, en un estado donde no haya duda alguna. Y por último, la tercer tesis o la tercera teoría es la fijación formal de los hechos, que se fijan unos hechos necesarios e indispensables para la aplicación
de una norma sustancial. Como lo podemos analizar de forma lógica, la segunda y la tercera están como muy conectadas y tienen relación entre sí. Según lo que hemos hablado hasta aquí, ¿cuál crees en la cual se fija nuestro sistema procesal? ¿En cuál de las tres teorías? Yo creería que fijación formal de los hechos. Pues déjame decirte que no. La Corte Constitucional y la Corte Suprema han establecido que los procesos y sobre todo los materiales probatorios deben estar fijados para la segunda parte, ¿sí? A la segunda teoría. ¿Por qué han dicho esto? Se ha establecido que la verdad no se sabe. O sea, la verdad no la conocemos y no la podemos conocer. La verdad absoluta es imposible acceder a la verdad absoluta, a menos que nosotros mismos hayamos presenciado cómo sucedió. Y pues un tercero que de hecho tiene que ser imparcial, que no debe conocer a las partes previamente o los hechos como tal previamente, pues no podemos dar con la verdad real. Sí, es imposible, dice sobre todo los teóricos que están en esta línea del convencimiento. La Corte Constitucional y la Corte Suprema dicen que las pruebas dentro de un proceso judicial deben estar encaminadas al convencimiento, certeza de unos enunciados, ¿sí? Que el juez se encuentre en ese estado de certeza. ¿Sí? Que no, o sea, que acá el juez esté completamente convencido que haya sucedido de una forma y que no haya duda al respecto. ¿Sí? Por eso digo que para mí la segunda y la tercera se parecen mucho y a raíz de la segunda pues surge la tercera. Pero bueno, ¿esa duda es la duda razonable? si hay duda razonable no se puede fallar. Sí, o no se puede fallar en determinada forma. Por lo menos en derecho penal, es que el culpable, o sea, que el juez esté convencido de que el procesado es el culpable y que no haya duda razonable al respecto. Pues si hay duda, pues entonces falla esa duda a su favor. Indubio pro reo. Que si en el proceso judicial todavía existe una duda, que esa duda se resuelva a favor del procesado. Listo. No sé si hay alguna duda, inquietud, comentario de lo que hemos hablado hasta aquí. Listo. Entonces, no nos desgastemos, estamos iniciando semestre, entonces dejémoslo hasta aquí, ¿vale? Entonces voy a dejar de grabar.